¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito para los amigos que ya conocen la historia. Bueno, no tengo demasiado que aclararles, pero quizás para algún amigo nuevo. Este es mi tallercito de la infancia, donde bueno, después de un montón de situaciones logré recuperar y armarlo como a mí me gusta. Resumiéndola, video de miércoles en la mañana, una mañana lluviosa, bastante inclemente. Bueno, los técnicos que trabajamos a la intemperie, o bueno, por ahí estamos desarrollando tareas lejos del taller, lejos de donde por ahí tenemos nuestra base de herramientas y determinadas cuestiones, o nuestro negocio, ¿por qué no? Nos vemos quizás un poco impedidos a acudir a determinadas circunstancias. Entonces, bueno, nada mejor que quedarse en el taller. Los amigos que tengan trabajo en su taller traten de quedarse, dado que hubo muchos accidentes tontos, producto del poder de frenaje de los autos, mediante la falta de adherencia de los neumáticos, vamos a llamarlos técnicamente, al asfalto. Bueno, en fin, quédense si pueden, trabajen adentro, tómense unos mates y de paso, ¿por qué no? Mírense un videíto de Siciliano en su taller. Yo opté por esa opción, quedarme, dado que bueno, vengo bien con las tareas que vengo desarrollando. Así que nada, aprovecho y hago algunos videitos que vienen pidiendo algunos amigos, que quizás cuando yo hablo de herramientas genéricas, otra vez vas a tocar el tema genéricas. Sí, lo voy a tocar tantas veces como los amigos por ahí lo requieran. Me hace acordar una anécdota, un profesor que explicaba, en el industrial explicaba, y decía: el que no entendió me consulta, lo puedo explicar 10 veces más si quieren, no hay ningún problema. Al segundo, tercer alumno, porque las dudas eran particulares y privadas, uno se acercaba al escritorio, volcaba su inquietud. Al segundo o tercer alumno que se acercaba, se paraba y decía: bueno, veo que nadie entendió nada, voy a explicar nuevamente. Anécdotas, recuerdo de aquella época que me vienen a la cabeza cuando, bueno, por ahí nos conectamos y hacemos este tipo de videitos. Genéricas, llaves, herramientas, pinzas, destornilladores genéricos. ¿A qué te referís cuando hablas de genérico, Tano? Genérico es todo aquello que obedece a una determinada tarea, pero quizás no está del todo normalizado, quizás no está respaldado por alguna marca, quizás es una muy buena herramienta y quizás le falta un poco de apoyo. Por ejemplo, tantas que tengo acá y tantas otras. Lo que pasa es que cuando voy a hacer la segunda parte no me acuerdo cuál mencioné y cuál no. Tendría que ir anotando. Sé que hay algunos clásicos acá que ya he hablado mucho. Pero bueno, vale la pena recalcar, remarcar algunas cosas. La idea y la duda de muchos amigos sobre este video nació cuando una cantidad de veces estuve mostrando, describiendo levemente, dado que la estaba limpiando, esta pico del oro genérica. Todo lo que vamos a ver es genérico, salvando las excepciones que yo les marque. Esta pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones, configuración que hoy en día están adoptando la mayoría de las marcas, ¿no? Quizás, bueno, tenga algunos detalles que no dificultan su correcto funcionamiento. Por ejemplo, la cremallera podría estar mejor marcada, pero así y todo, no zafa. Y no es la primera unidad que tengo, ya lo he contado varias veces. Esta es la tercera unidad. La primera unidad la compré en el barrio de Flores, dado que me encontraba trabajando como electricista.
Y vieron cómo es esto, cuando uno va terminando las tareas, empieza a traerse herramientas al taller y ya me quedaban tareas básicas, armado de bastidores, colocación de portalámparas, en fin, vieron que uno arranca llevando una caja grande, después termina llevando una cartuchera. PH1, PH2, puntas de prueba, alicate, pinza de punta, pinza universal y prácticamente con eso ya estábamos más que bien. El dueño, que me conoce y sabe que manejo los distintos oficios, me dice, y ya que estás, cambiate todas las valvulitas, los cueritos, bueno, hacete una recorrida de lo que es las griferías. Yo tenía pensado terminar al mediodía, estaba desde temprano. Porque les abro un paréntesis, yo soy de Aedo. A la capital cuando voy, me tomo el día para realizar las tareas que sean. Ya sea cambiar una lamparita, porque la hora pico, ya sea en moto, en auto o viajando, me estresa, me vuelve loco, no me gusta. Pero hay determinados clientes a los que uno no les puede decir que no. Y bueno, claro, yo ya tenía pensado terminar el armado de, no sé, 20 bastidores, colocar unos 12 portalámparas, dado que bueno, por ahí había más bocas de iluminación, pero no era necesario poner todo, porque después cuando llega el plafón, la luminaria definitiva, todos esos portalámparas, el cliente dice, ¿y ahora qué hago con esto? Pero bueno, es simplemente poner uno para demostrar que anda el circuito en la posición más desfavorable. Por ejemplo, tengo 3 lámparas, nos vamos a la más lejana del interruptor y ya le damos por probado que funciona el circuito. Muchos van a decir, sí, pero por ahí no conectaste los del medio. Sí, pero está en la conciencia de uno saber que si la corriente llega hasta la última lámpara, la más desfavorable, es porque ya nos dimos a la tarea de dejar todo conectadito. Son tips que yo implemento en mis instalaciones, pero no era a lo que iba. A lo que iba es que yo al mediodía pensaba volverme con mis herramientas básicas, no con la cartuchera la tengo hará unos 6-7 meses, pero tenía un bolsito, un morral, me gustaba mucho andar con morral. Bueno, pero me faltaba, una francesa tenía, me acuerdo, me faltaba una Pico del Oro. Bajé, recorrí un par de ferreterías ahí, que ya los muchachos me habían empezado a conocer, qué sé yo, y le digo, necesito una Pico del Oro. Sin dudarlo, mostraron la 224. Sí, me tentaba comprarla, pero digo, es una 224, ¿cuánto la tenés? Estaba un poco volada a lo que yo la puedo conseguir en los amigos de la Bulonera, por ejemplo. Bueno, me dice, no, pero tengo esta, no sé para qué la vas a usar, pero acá se vende mucho. Claro, en la capital, y no es por nada, no es que me estoy metiendo con nadie. En la capital por ahí no le tienen mucho amor a las herramientas, estoy hablando de jefas y jefes de familia. Donde por ahí no prende la luz, llama al electricista, no abre la canilla, llama al plomero. Y dice, bueno, y la compran, salen bien, mirá que la probó en el mostrador, la agarró, bueno, ustedes no lo van a ver, pero estoy agarrando el banco. La agarró, la probó, ves que no zafa, listo. Para lo que yo tengo que hacer va más que bien. La cuestión es que la Pico del Oro cumplió las expectativas sobradamente en esa tarea y en algunas posteriores. Y vieron cómo es uno. Agarré y me fui, ya fuera de lo que sería el trabajo, me fui a la ferretería y le digo, dame una más de 10, dame una de 12 y ¿tenés la de 8? Sí, bueno, me compré la segunda unidad, esta sería la tercera, debutó el otro día esta. Me compré la de 12, una herramienta, si bien es genérica, estamos hablando de genéricas, pero imponente, imponente. Y ustedes vieron que Pico del Oro 225, 12 pulgadas, 225 por una cuestión de que ubiquemos rápidamente que estamos hablando de 300 milímetros, nada más. Cuando la utilizamos, no es para aflojar una canilla, es porque estamos en un colector de tanque, estamos en una tarea que por ahí revierte cierto torque
la herramienta cumplió muy bien. Me faltaría mostrar la de 8, que la tengo en el taller. Prometo que después les voy a hacer las 3 de 10 pulgadas, la de 8 y la de 12. Pero bueno, una muy buena opción. Yo a veces hago la parodia de que esta es una Knipex, cabeza de cobra en posición de ataque, con determinado código interminable fiel al estilo de Knipex, pero termina en 250, que es la longitud de la Pico del Oro. Esto no es nada de eso, esto es una Pico del Oro que le puede servir al muchacho que está comenzando, que quiere desarrollar tareas en domicilios, pero por ahí todavía no le dan las piernas como para llegar a una de renombre, de esas que muestran en otros canales. Bueno, esta es una buena opción para armar la caja. La verdad, a mí me dio resultado. Pico del Oro por un lado. Destornilladores. Destornillador PH2. No son muchos los modelos que vienen, dado que en las ferreterías, estuve hablando en Morón Sur con una ferretera de barrio, y me dice, mirá, son buenos, no tienen nombre, no tienen marca, genial, es un genérico. Ah, vos sos el de los videos, sí. Le digo, mirá, a mí me interesa comprarlo, vamos a probarlo, qué sé yo. Me dice, bueno, sale tanto. Si por ejemplo un Metz con cualidades similares valía X cantidad de plata, este valía por lo menos la mitad. Le digo, no, dámelo, que esto, que el otro. Y dame uno plano y dame... Me dice, no, esto viene una cajita con 6, 8 unidades. Si son más chicos vienen más, si son más grandes vienen menos. Pero bueno, como te dije, vienen sueltos, no tienen blister, venían en una bolsita, lubricado. La verdad, muy contento con el resultado. Si bien, sí, tiene un poquito de desgaste, pero estamos hablando de una herramienta que trabaja y lo pueden ver en los primeros videos. O sea, este destornillador está dando vueltas en las cajas y demás desde la primera temporada del canal. Pero bueno, ya no trabaja. ¿Por qué? Porque obviamente uno no puede depender de un genérico. Y además, yo estoy haciendo tomas de contacto con Inco, tomas de contacto con Total, bueno, los verdecitos de la N, McCarthy, herramientas que quiero probar yo porque me gusta. Y segundo, porque quiero transmitir a través de los videos quizás la confianza necesaria para que, como digo, el muchacho que está empezando diga, bueno, con este destornillador sé que seguro trabajo 6 meses. Después, en esos 6 meses, si la suerte me acompaña, y si sé manejarme, porque no es cuestión de la suerte, se la fabrica uno, me voy a poder comprar tal o cual destornillador de determinada marca. A mí me han dado resultados. Tengo planos chiquitos, PH1 más corto. Debo tener 4 unidades de estas. Como dije, vienen medidas discontinuas. Me explicó la señora de la ferretería. Así que bueno, nada. Un lindo grip, como le llaman. Grip. Va bien. La verdad, para lo que es un PH2, tengo destornilladores de renombre que con mucho menos tienen más desgaste. Bueno, acá sí vamos a ir un poco al baúl de los recuerdos. Pinza de 2 posiciones. Creo que el amigo Gregorio Casa, estuve viendo uno de sus tableros. Creo que tiene una parecida. Corregime, amigo, si me equivoco. Pero esta es una genérica. Una genérica que compré en el año 95. Genérica tipo Ford, 2 posiciones. Con estos manguitos que un factor común en las herramientas de aquella época era que se salgan. Están puestos desde esa época. Créanme que en la época que la compré era una de las unidades que servían para todo.
todo lo que podía agarrar con esta apertura y me daba la fuerza para apretar, apretaba. Y si no, patinaba marcando, no es que arrugaba. Observen el dentado rabioso que tiene, para nada lastimado. Bueno, la verdad, muy contento con esta unidad. Como digo, viene con su segmento de cizalla. Ahí, que yo rara vez lo he utilizado porque soy de los que cree que sacan a la herramienta de su centro y es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Después, bueno, tenemos una llave francesa, 10 pulgadas, genérica. La verdad, el juego que puede llegar a tener, a lo que se ve hoy en día, es algo mínimo. Un peso considerable, acero, cromo, vanadio. Bueno, este es el típico caso que yo a veces digo que las herramientas caen en manos de alguna marca, que las normales. Estoy tratando de colgar estas unidades para poder sacar una que tengo acá para mostrarles algo. Este es el típico caso, como les decía, que una marca, estas herramientas caen en manos de una marca, que dicen, ¿por qué no la normalizamos un poquito? Le mejoramos algunos aspectos, le ponemos nombre y hacemos una exactamente igual, ya con nombre. La verdad que la podemos comparar de donde quieran a donde quieran. Es la misma herramienta. Toolsen la agarró, la normalizó un poquito y la largó al mercado con una muy buena herramienta, como una muy buena herramienta. La verdad que bueno, el segmento Toolsen, quizás medio hobbyistas, se cae todo porque desde que está mi sobrino en el tallercito, algunas cosas cambiaron de lugar. Permiso. Listo, lo que sé yo. Como dije, para los amigos que se dedican a la plomería, cambiar un termotanque, aflojar flexibles, tener una unión doble, no ajustar. Para ajustar vamos a necesitar una llave más grande. Pero para tener o apretar las medias uniones entre roscas, esto va perfecto. Va muy bien, no se van a ver en un gasto grande y van a poder trabajar tranquilos. Pinza de punta a 2 posiciones. En algún momento la vi bajo el nombre de Bronco, a un precio muy barato. Cuando yo la compré, la saqué de un canasto en una regalería, de esas que antes se llamaban todo por 2 pesos, ¿se acuerdan? Bueno, volvieron, o hace unos años ya de esto igual. Pero créanme que se comporta bárbaro. Para lo que se necesita una pinza de 2 posiciones, 6 pulgadas, lo pueden utilizar tranquilo, los dientes no se marcan, no se redondean. A mí me han dado resultado. Corresponden al segmento, genéricas que dan resultado. Después, bueno, tenemos un par de pinzas. Y en este caso voy a mostrar 2 iguales. Va a ser uno de los casos que puedo mostrar 2 iguales porque las traje y porque verdaderamente me dio resultado. Cualquiera de las 2 unidades. Me acuerdo que estas las compré en una ferretería de Ramos. Estaban en la vidriera. Uno sabe que se tratan de herramientas genéricas, ya tiene el ojo para eso. Pero los colores hacían pensar quizás a una mirada inexperta que se trataba de alguna pinza de renombre. No, el sistema era siempre el mismo. Venían con la cajita, con 4 o 5 unidades, las que les quedaban, y te daban una. Venían con una bolsita lubricada, y la protegía obviamente
de lo que sería la humedad ambiente. La verdad que la compré, estaba haciendo una instalación de un portero eléctrico, fui a comprar los materiales, la vi, me sedujo y dije la compro. La compro. La compré, la empecé a usar, voy a buscar algunos cables, acá tengo algunos cables. Si se la dan por válida a otros canales, démenla por válida a mí también, corta cable. Cortás cable porque sos camorrero, sos napolitano camorrero, de la camorra. No, corto cables para que vean. Creo que no es tan importante en una pinza universal que esto sea una Gillette, pero corta. Soy uno de los primeros canales, si se fijan, que dijo que siempre hay que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas posibles con segmento de corte, sobre todo si nos estamos dedicando a la electricidad. La electricidad, cuando andamos solos, cuando andamos corriendo la escalera de un lado para el otro, que conectamos arriba, después tenemos que ir a conectar abajo. A veces va a pasar, producto del cansancio, la fatiga, la repetición de tareas, que nos olvidemos el alicate abajo. Créanme que bajar, subir, reposicionarse, cansa. No es lo mismo a las 4 de la tarde que a las 8 de la mañana. Y no es lo mismo a los 20, que ya ha pasado los 45 del primer tiempo y ya jugando los primeros minutos del segundo. Entonces, traten de que la mayor cantidad de herramientas que tengan, en ese caso de cableados, generalmente van a ser pinzas, que tengan la mayor cantidad de segmentos de corte posible. Soy uno de los primeros que lo dice. Lo que no digo es, fíjense cómo corta la hebrita, porque ahora vamos a pelar un cable que lo corta a la perfección. Y vamos a cortar una hebrita. Sí, está bien. Ahora voy a mostrar algo que después por ahí va a aclarar un poco más lo que quiero decir. Pero bueno, la cuestión que tuve que volver. O sea, volví al segundo día a buscar más materiales. Me la compré. Me compré una segunda unidad de esta. Sigue cortando, sigue pelando. Bueno. Y ya dije, bueno, estas pinzas van bien. Hay que tener una en cada caja. Cuando fui a comprar la tercera, trajo la cajita con pinzas, pero ya no eran estas. Ya no eran estas. Eran esas que uno las escucha y ya suena a acero al carbono. Dije, no, yo quiero las que tenías el otro día. No, de esas no, me dijo. Venite en 15 días. Venite en 15 días que algo va a haber para vos. Para vos en el sentido de lo que a vos te gusta. Me cuido mucho para que no piensen que a mí nadie me regala nada. No. Estás a la defensiva. No. Me dice, venite que ya van a entrar algunas unidades interesantes. Listo. Pensé, me quiere sacar de encima. Quiere que solucionar, sabe que soy un ave de paso, soy una golondrina. Estoy haciendo una instalación acá, pero voy a estar acá como voy a estar en otro lugar. Fui. Cumplió. Muy buena pinza genérica, Mire. Bueno, deja de pelar cables, ya sabemos que... Muy bueno. Muy bueno. Tengo acá en el tablero del tallercito. Esta, no sé si la mostré alguna vez, pero es una genérica muy buena. Que quise comprar una segunda opción de esas, porque me dijeron, volaron. Llegaron y volaron. Y ya no se consiguen, me dice. Compré en el mismo acto una de similares características, pero bueno, ya cambiaban los colores del mango. Pero
también. Y miren que esta la he utilizado. Estuve trabajando, vieron, con los ciclomotores de mi sobrinito, qué sé yo. Que entre paréntesis están los dos acá. Mi IL200 está del otro lado de esa puerta. No a la intemperie, porque tengo chapa para aquel lado, tipo galería, pero ya no dentro. Tenés cuidado porque los indios te están copando el taller. Nah, es mi sobrinito. Cuando yo no esté más, le va a quedar a él, a mis hijos y le veo mucho más futuro que a muchos, la verdad que ya después un día voy a contar bien la historia con mi sobrino. Pero bueno, vamos a seguir con el tema pinzas. Pinza de punta, genérica, 6 pulgadas, montón de cualidades, unos topes generosos, una anatomía linda, elástica del primer momento. Están los que creen que la herramienta cuando uno la compra tiene que venir dura, porque después con el uso termina agarrando un juego excesivo. No es así, la verdad que no es así. Son teorías lógicas, pero no quizás absolutas. Hay casos que sí, hay casos que no. Esta siempre mantuvo el mismo juego, seca y todo. Yo siempre cuando la compro le echo una gotita de lubricante. Por eso ven que a veces sangra negro por ahí, la limpio antes de hacer el video y sigue sangrando y sigue sangrando. Bueno, cuestión que la pinza de punta, media caña, imprescindible en cualquier caja, sea cual sea la caja que tengan, imprescindible una pinza de punta. Bueno, vamos a mostrar cómo corta. Si bien yo sostengo que no importa, corta, cumple la función. No es un corte guillotina, pero corta. Esto medio, yo lo había hablado en un video, que es la misma herramienta. Es la misma herramienta que la Toulsen. Toulsen, 160 milímetros. Exactamente igual. La misma herramienta. Quizás la genérica me gusta más, inclusive los mangos. Los mangos con una anatomía interesante, unas tachas que permiten un empuñado difícilmente se deslice, se patine. Y esta corta, pero fiel a Toulsen. O sea, y estoy cortando cable de 4, Me da la sensación, y no quiero ser, que cortaba mejor la genérica. Pero bueno, son percepciones personales. Corta. La herramienta corta. Esta es una Toulsen igual, no estamos hablando de genéricas en este caso. Esto es cuando digo que quizás una genérica viene mejor que una de marca. Alicate de juego de mini pinzas, que todos deberíamos tener una, de la calidad que sea, pero fíjense que sean de cromo, no de marca quizás, pero de cromo, no esas de hierro horribles que les agarra una gota de agua y se oxida todo y queda impresentable. Cable de 4 milímetros. Genérico. Y ya para ir cerrando el tema pinzas, también vamos a cortar un poco pinzas, vamos a meter un poco de tenazas, porque sé que en el canal no hay mucha tenaza. Tengo varias tenazas. Tenaza genérica. ¿Dónde la llevo? Generalmente en la caja de electricidad. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer sufrir las pinzas ante la necesidad de cortar cable tipo taller grueso o sin tenax.
Tampoco me gusta mucho navajearlo, porque puede pasar la que le pasó a Pan Triste, que cortó un vivo y pensó que nadie lo había notado. El amigo Miguel lo notó y yo también. Con esta podemos cortar tranquilamente cable grueso. Y es un tips llevar una tenacita genérica pero con buen filo en la caja de herramientas de electricidad. La verdad, a mí me dio muy buen resultado. Llaves. Llave completamente cromada en milímetros, 17, 19, de 2 bocas obviamente. Las compré en un hipermercado, no apostando demasiado. También compré en pulgadas. Bueno, este es el caso que volví a buscar otro juego porque la verdad, espectaculares. Espectaculares. A mí me dieron un resultado bárbaro. La verdad, perduró en el tiempo porque no hace 5 minutos que las tengo. Perduró en el tiempo. Al igual que estas, que vienen con el nombre Taiwán. O bueno, estas, combinadas, cromo vanadio, 13 milímetros en este caso, pero tengo del 6 al 22 creo que venía. Cuando armé el tablero del tallercito compré el juego de genéricas y después lo fui completando con la segunda unidad, porque esto era a modo adorno, llamémosle, pero funcional. Lo fui completando con Bremen, Eurotech, World Pro, habían empezado a salir. Tengo Gedore, Stanley, tengo Tramontina, Viasoni. Hay marcas buenas. Se volvió un lugar muy funcional para trabajar este lugar. Como digo siempre, quizás para trabajar en artefactos de línea blanca, que vendría a ser lavarropa, cafetera, bueno, todo lo que es electrodoméstico, yo acá lo puedo desarrollar tranquilo, sin necesidad de llevarlo a mi taller, donde mi taller es un taller, hay grasa, hay olor a grasa de caja velocidades, olor a aceite, ciertas partes del contrapiso están por ahí, no digo hundidas, pero lastimadas por producto de poner el crick, el gato hidráulico, siempre en el mismo lugar.